Un mensaje que me está saliendo por todos lados, por los poros, y quiero compartírselos con ustedes. Es un mensaje que le he puesto como título de cara a la libertad. Hemos estado hablando de la importancia de vivir cara a cara con el Señor y lo que eso representa. Y ayer yo hablaba a los muchachos, a los jóvenes, acerca de cómo es que podemos vivir de cara hacia el futuro, que hay un futuro bueno, hay un futuro precioso. Y si usted está escuchando demasiado a Joaquín y a Javier, yo le pido, ya no los escuche tanto. Infórmese solamente, pero no abra su corazón a lo que está saliendo por ese televisor. Más bien abra su corazón a qué es lo que Dios está diciendo con respecto a su futuro, porque Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Otra versión dice: para darte el futuro que deseas. Otra versión más dice: para darte un futuro y una esperanza. Y muchas veces, si tú no tienes cuidado de estar escuchando la voz de Dios y empiezas a escuchar más a otras personas, entonces tu fe empieza a menguar, tu fe empieza a resquebrajarse. Y si tú pierdes tu fe, pierdes tu fuerza. Si pierdes tu fe, pierdes el empuje. Si pierdes tu fe, entonces dejas de avanzar. Pero gracias a Dios que dice el Señor que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que mira a la persona junto a ti y dile: anímate, porque el Señor te va a llenar de fe en este día. Anímate, anímate, anímate. Entonces vamos a estar hablando de lo que significa vivir de cara a la libertad. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué precioso que en este país de México, donde tenemos una herencia de tantos siglos, de una información acerca de las cosas de Dios, podemos pasar de una tradición, de un legalismo, a una realidad gloriosa de Jesucristo vivo, viviendo en el interior de cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No es el cumplir ciertas reglas, no es el hacer determinado tipo de tareas, mucho menos penitencias, sino es el abrir tu corazón a esa simiente incorruptible de Dios, Jesucristo, la simiente de Abraham, en cuya esencia son benditas todas las familias de la tierra. Así es que qué precioso que podemos hoy abrir nuestro corazón y podemos pasar ciertamente de un legalismo a una libertad. Ahora, pero hay una ley y Dios la dio con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Pues la ley fue dada en un principio para protegernos de nosotros mismos. Una vez estaba en un consultorio y vi un póster que estaba un gatito subido en un árbol, un gatito pues recién nacido, muy pequeño, de esos que tienen los ojos grandes y las orejas chiquitas todavía porque están bebés. Y decía una leyenda en ese póster, porque estaba subido en una rama muy alta y se veía que estaba agarrado con todas las uñas, y decía: Señor, protégeme de mí mismo. Y muchas veces así es como nosotros nos sentimos en una situación en la que, si no existieran ciertas leyes y si no existieran ciertos principios, estaríamos totalmente expuestos. Por eso dice Gálatas 3:19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, fue añadida a causa de la dureza de nuestro corazón, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Yo le puse eso entre paréntesis: ¿quién es Cristo? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, que era necesario que antes de que llegáramos al conocimiento de Jesús, tuviéramos un entendimiento de que no podíamos hacer lo que se nos pegara la gana, que teníamos que estar sujetos a ciertos lineamientos. Por eso es que desde niños, desde chicos, nos enseñaron a: no hagas esto y no hagas lo otro.
Si te acercas demasiado a la orilla, te vas a caer y te vas a descalabrar. Y muchas veces nos hablaron de instrucciones, de mandatos, de reglas, con el propósito de protegernos. O sea que hay una necesidad de que la ley exista, porque la ley manifestó la corrupción y puso en evidencia nuestra necesidad. Eso es lo que dice Romanos 7, en el verso número 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. En otras palabras, la ley lo que hizo fue despertar dentro de nosotros lo que ya estaba allí como parte de una naturaleza corrompida. Y la ley lo único que hizo fue echar luz, como si tú prendes una linterna y te das cuenta que un cuarto que por mucho tiempo ha estado a oscuras está lleno de polvo, lleno de basura. Es más, prendes la luz y empiezan a correr las cucarachas que han hecho ahí su morada, porque nadie ha limpiado allí. La ley vino a ser como esa luz que se prende en ese lugar. Y dice al final de este pasaje, en el verso 12: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Déjenme darles un ejemplo práctico de cómo la ley pone en evidencia, pone en manifiesto la situación o la condición de corrupción. Déjenme ponerles un ejemplo con respecto a la conducta sexual de los jóvenes. Nosotros sabemos que existen ciertas normas y ciertos mandatos en la palabra de Dios con respecto a la fornicación, al sexo fuera del matrimonio. Pero no nos pega lo tremendo que es el desobedecer una ley que está allí puesta para protegernos, hasta que empezamos a tener conocimiento de las consecuencias. ¿Se acuerdan que en el Edén el Señor les dijo: de este árbol no van a comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal? Y Adán y Eva no les importó aquel límite que Dios había puesto, y tomaron de ese fruto, comieron, y entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. Bueno, ¿quieren una probadita de la consecuencia de que ahora conocemos el bien y el mal? Saqué unas estadísticas acerca de la cantidad de estudiantes de preparatoria en los Estados Unidos, y pongo una estadística de los Estados Unidos por dos razones. Uno, porque es el país de las estadísticas, y ahí te dan estadísticas de todo, hasta de cuántos lengüetazos tienes que darle a una paleta antes de que se te acabe, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Y es mucho más fácil acceder a estadísticas allá, pero también la pongo porque es una estadística que tiene que ver con una cultura que se ha globalizado. Hoy en día vivimos en una cultura universal, sobre todo los jóvenes. La música, los videos, las películas han generado una cultura universal. La cantidad de estudiantes de preparatoria que padecen de alguna enfermedad venérea transmitida sexualmente: en 1965 había 1 de cada 32, en el 83 1 de cada 18, y en el 96 1 de cada 4. Y ya ni siquiera me preguntes hoy en día. Pero eso no es todo. Hoy en día existen más de 30 enfermedades sexualmente transmitidas, 30% de ellas incurables. 1 de cada 5 personas mayores de 12 años padece de herpes genital. Y más mujeres murieron en 1997 de cáncer cervical, propiciado en parte por un papilomavirus transmitido sexualmente, que de SIDA. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia, y esto hablábamos ayer con los muchachos, la consecuencia es la esterilidad. El diablo quiere robar el potencial de una generación que Dios puso semillas tremendas en su interior para dar vida, porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es solamente el Dios de tu generación. ¿Te imaginas que la sangre de Jesús, que el sacrificio de la cruz solamente hubiera sido eficaz para la generación que vivía en aquel tiempo cuando Cristo murió en la cruz? Por supuesto que no se limita el propósito de Dios a una sola generación. Dios es el Dios de todas las generaciones. Por eso es que lo que sucede contigo
tiene una repercusión en los que vienen después de ti. Por eso es que si tú le das la espalda a Dios y no vives cara a cara con Él, no solamente tú vas a sufrir las consecuencias, sino tus hijos y los hijos de tus hijos. Y por eso es que si tú decides honrar a Dios a pesar de los pesares, si tú decides caminar con Dios cara a cara, no solamente tú vas a ser bendecido, tus hijos van a ser bendecidos y los hijos de tus hijos. Al ver a este pelirrojo flaco saltando aquí en la plataforma, yo me pongo a pensar, qué bendición que el fruto está creciendo y está empezando a dar fruto, ¿verdad? Te bendigo, sigue adelante, sigue adelante. Si te critican, no importa, que se te haga piel de cocodrilo, concha de tortuga, lo que sea, pero sigue adelante, sigue adelante. Pero ¿se imaginan que Robin es tu papá, ¿verdad? Hubiera sido estéril? No estarías tú aquí, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Que muchos jóvenes hoy en día digan: ya mis papás están abueleando. ¿Qué tiene que yo tenga una relación íntima con mi novia o con mi novio? Una amiga de mi esposa y mía, que fue de misionera a Brasil recientemente, regresó y nos platicó: oren por favor por nosotros, porque tenemos que enseñar la palabra a una generación que piensa que conoce a Dios, pero lo único que tienen es religión. Y nos platicaba de cómo los grupos de jóvenes en las congregaciones supuestamente cristianas, supuestamente bíblicas, los grupos de jóvenes frecuentemente tienen sus reuniones y después de la reunión el muchacho se va a dormir a la casa de la novia. Le llaman quedada. Es que yo me voy a una quedada. Y los papás de la muchacha no dicen nada, dicen: pues son cristianos, se la van a pasar toda la noche de rodillas orando a Dios seguramente. Y el muchacho se duerme en la recámara de la muchacha y le ministra y la consuela de sus necesidades espirituales, por supuesto. Y tú te pones a pensar: ¿será que llegamos a un punto en el que ya no entendemos que ciertamente existen principios y existen normas que Dios estableció, y las estableció para cuidarnos? Estábamos viendo en la pantalla la consecuencia: la esterilidad. Una bacteria llamada clamidia no produce síntomas en el 90% de las mujeres que la portan y en alrededor del 50% de los hombres que la portan. Es una infección de bajo grado que puedes tú llevar y ni siquiera darte cuenta, a menos que te hagas un análisis de sangre en el que específicamente pidas que detecten un cierto tipo de, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? Inmunoglobulina. La probabilidad de quedar estéril si has contraído esta bacteria en la primera infección es el 25%, la segunda infección 50% y la tercera infección altas probabilidades de nunca poder tener hijos. Y aún así decimos: ay, ¿qué tiene? Lo que sucede es que hay un gran problema, y el gran problema es el legalismo. Y el legalismo básicamente a lo que nos lleva es a tener una serie de información, una serie de conocimiento en nuestra cabeza, pero ya no la estamos viviendo, ya no nos mueve, ya no nos afecta. Está como aquel hombre que después de escuchar a un predicador que estaba hablando acerca de la importancia